docentes, sean bienvenidas y bienvenidos a su espacio de webinar de lenguaje y literatura. Mi nombre es Paola Guardado y en esta ocasión estudiaremos todo lo relacionado a la evaluación de los aprendizajes. Para ello me acompaña en esta ocasión Marlene Rodas, quien es una de las especialistas del equipo de ESLengua del Ministerio de Educación. Marlene ha trabajado en la creación de varios productos que se han entregado en centros escolares a nivel nacional. Bienvenida, Marlene. Muchas gracias, Paola. Es para mí un gusto poder acompañar en esta formación docente para nuestros docentes, tanto del sistema público como privado. Y como ya bien lo decías, Paola, en esta jornada vamos a conocer la fundamentación de la evaluación de ESLengua y cómo esta influye en el aprendizaje del lenguaje y la literatura en la escuela salvadoreña. Muy bien, Marlene, estoy segura que cada una de las cosas que hablemos este día serán de mucha utilidad para nuestro día a día en el trabajo como profesores. Ahora, para arrancar con nuestra temática, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué considera que es la evaluación de los aprendizajes? Y esto se lo pregunto para que nos basemos en el hecho de la evaluación por competencias en la cual está fundamentado el equipo de ESLengua. Así es, Paola. Algo importante a mencionar sobre la evaluación en ESLengua es que esta se encuentra basada o fundamentada en el desarrollo de un currículo que busca desarrollar o evidenciar esas competencias en los estudiantes. Por tanto, vamos a estar ante un proceso evaluativo importante en el currículo, ya que esto nos permite como docentes poder identificar o valorar aquellos aprendizajes de los estudiantes, así como tener la capacidad de identificar aquellas limitaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y un punto importante a destacar es que los docentes siempre deben establecer un diálogo entre docentes y estudiantes. Esto, Paola, con la finalidad de que el docente pueda tomar las decisiones oportunas, saber identificar qué estrategias o apoyos va a utilizar para la mejora de los aprendizajes de su grupo de estudiantes. Ok, Marlene, entonces en el entendido de esto, yo comprendo que la idea de evaluación cambia totalmente, puesto que ya no nos referimos únicamente a una prueba escrita que realizamos al final de una unidad o de un trimestre, sino que estamos hablando de un nuevo concepto de las evaluaciones. Así es. Y una de las bondades que tienen los recursos ESLengua, Paola, es el hecho de que en las semanas didácticas los estudiantes se van a enfrentar a diversas situaciones de aprendizaje que a los docentes nos van a permitir tener evidencias de esos aprendizajes. Y entre esas situaciones vamos a encontrarnos con el desarrollo, por ejemplo, de procesos de comprensión lectora, de expresión escrita o de expresión oral. Es así que los estudiantes van a entender, por ejemplo, cómo identificar una silueta textual, cómo escribir un texto argumentativo, cómo prepararse para un discurso oral, como es el caso de los debates o los foros. Ok, comprendo. Entonces podemos tener en cuenta que este tipo de evaluaciones, como están enfocados en procesos, están también centrados en la idea de saber hacer por parte del estudiantado. Por supuesto. Y esto que tú mencionas, nosotros lo conocemos como la evaluación auténtica. Es una evaluación que se centra en el estudiante, en las capacidades que éste tiene, en su contexto de aprendizaje para poder enfrentarlo a situaciones significativas y complejas, ya sea de forma individual o para desarrollarlas de forma grupal. Ok, eso me parece bastante curioso, Marlene, porque a pesar de que estamos centrados entonces en las evidencias que va dejando el alumnado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, veo que en la guía metodológica ustedes como equipo de ESLengua proponen un tipo de evaluación. Hay una propuesta de prueba didáctica. Así es, los docentes tienen como apoyo en las guías metodológicas una prueba de aprendizaje al final de la unidad. Pero, como ya lo mencionábamos, Paola, la evaluación no es únicamente una evaluación al final de un periodo, sino que estamos hablando de una evaluación que es continua. Y por tanto, en las guías metodológicas, nuestros docentes van a encontrar una serie de propuestas o de
orientaciones que van a ayudar para que desarrollen evaluaciones diagnósticas, evaluación formativa y por supuesto que la evaluación sumativa. Ok, me parece muy interesante todo esto que nos menciona Marlene, pero tengo una duda. ¿Estas evaluaciones realmente pueden tener la flexibilidad para adaptarse a los diversos contextos que como docentes nos enfrentamos en el día a día de la realidad salvadoreña? Sí, por supuesto que sí, Paola. Es importante destacar que las guías metodológicas, los recursos de Eslengua son un apoyo para el docente. Por tanto, vamos a estar ante pruebas, ante procesos que los docentes van a poder adecuar dependiendo de las necesidades de sus grupos de estudiantes. Eso me parece muy bueno, Marlene, puesto que realmente es una evaluación auténtica, como usted lo mencionaba, se acopla a las realidades de los estudiantes salvadoreños. Pero bueno, ya que hemos entrado también en este otro tema, quiero saber, ¿qué entiende usted por evaluación por competencias? ¿Podría explicárnoslo? Por supuesto, la evaluación por competencias quiere decir que partimos desde la concreción de las competencias de asignatura. Pero para recordar un poco cuáles son esas competencias y cómo se desarrollan, ¿qué te parece, Paola, si invitamos a nuestros docentes para que observen el siguiente video? Muy bien, veámoslo. Competencias transversales de la asignatura de lenguaje y literatura. Comprensión oral. Es la capacidad de utilizar todo tipo de recursos para comprender información oral presentada con distintos propósitos y en diferentes situaciones comunicativas. Expresión oral. Se enmarca en situaciones comunicativas en las cuales el estudiantado expresa de forma oral sus deseos, intereses, experiencias e ideas, entre otros, con un propósito determinado. Comprensión lectora. Implica la comprensión y la construcción del sentido de textos escritos. En este proceso, el lector se enfrenta a una situación comunicativa en la que se pone en juego sus conocimientos y estrategias cognitivas y metacognitivas, pues su interlocutor no puede ser interrogado de manera directa, sino a través de pistas y convenciones que estructuran los diferentes tipos de texto. Expresión escrita. Permite establecer comunicación por medio de la escritura. Al igual que las otras competencias, implica adecuarse al contexto comunicativo y al lector, es decir, destinatario. Ok, Marlene, entonces, según lo que acabamos de ver en el video anterior, podemos decir que es muy importante tener en cuenta las competencias, puesto que estas sirven como una especie de guía para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Así es, Paola, y debemos recordar que en webinars anteriores tuvimos la oportunidad de hablar de estas competencias. Recordemos que vamos a tener competencias transversales, competencias de ciclo, competencias de grado y por supuesto las competencias de unidad. Estas competencias se van a concretizar en los indicadores de logro para esas unidades. Por lo tanto, el enfoque principal de las pruebas va a ser evaluar esos indicadores de logro, pues estos son los que nos van a dar evidencia de los aprendizajes de los estudiantes. Y fíjate que al respecto me gustaría comentarte algo importante en el diseño de las pruebas. Y es el hecho de que vamos a desarrollar o debemos aplicar ciertas acciones. Y en este caso, estas acciones van a ser, la primera de ellas, seleccionar los indicadores de logro priorizados para esa unidad. Después de que hemos hecho esto, pasamos a la siguiente acción, que es la supresión de aquellos indicadores de logro que tienen que ver con procesos como la escritura de textos. Después de que hemos hecho esta supresión, vamos a suprimir también aquellos indicadores de logro que tienen que ver con el desarrollo de destrezas en el aula. Tal es el caso de las dramatizaciones, la participación en discursos orales o la producción de textos escritos. Una vez que hemos terminado de hacer estas acciones, entonces vamos a tener a disposición aquellos indicadores de logro que sí podemos evaluar en una prueba escrita.
Ok, Marlene, me parece muy interesante todo lo que menciona, pero ¿qué le parece si, para que los docentes comprendan de mejor forma toda esta información, vemos un video a continuación? Por supuesto, veamos. Para este ejemplo, veamos los indicadores de logro que se retomaron para la prueba de la unidad 1 de octavo grado. Veamos. Al lado izquierdo podemos observar todos los indicadores de logro de la unidad 1 y al lado derecho los indicadores de logro que se han utilizado para el diseño de la prueba de la unidad 1 de octavo grado. De esta forma tendremos una prueba intencionalizada y que cumpla con las características que plantea el documento de evaluación al servicio del aprendizaje. En la parte 2, normativa para la evaluación de los aprendizajes, en el capítulo 1, número 17, se establecen los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación deben ser coherentes con las competencias e indicadores de logro definidos en los programas de estudio. Deben ser establecidos por el docente y dados a conocer a estudiantes, familia o representantes. Ok, Marlene, me parece muy interesante lo que acabamos de observar anteriormente. Sin embargo, yo creo que es momento de que veamos las pruebas que ha propuesto el equipo de ESLengua para la finalización de cada unidad. ¿Qué le parece? Por supuesto, pero antes me gustaría aprovechar el espacio para hacer una aclaración para nuestros docentes. Y es que constantemente nos solicitan las pruebas. Nosotros sabemos y queremos dar a conocer que todas las unidades didácticas contienen una prueba de unidad al finalizar. Pero, valga la aclaración, estas pruebas solo se encuentran en la versión en físico de las guías metodológicas. Las versiones digitales que se encuentran alojadas en el sitio del Ministerio de Educación no contienen estas pruebas. Así que le hacemos la atenta invitación a nuestros docentes para que nos escriban al correo formacioneslengua@gmail.com y nos hagan esa solicitud. Queremos pedir también que sean muy específicos al momento de hacer esa solicitud y que nos indiquen el grado y el número de unidad de la cual necesitan las pruebas. Muy bien, excelente información, Marlene. Ya escucharon, docentes, cuando ustedes necesiten la prueba para la finalización de cada unidad, pueden solicitarla con el equipo de ESLengua al Ministerio de Educación. Solamente que tienen que ser específicos con los detalles. Entonces, ahora que ya se aclaró esto, veamos, Marlene, un ejemplo de las pruebas para el final de cada unidad. ¿Qué le parece? Por supuesto, Veámoslo. En cada una de las pruebas de unidad, usted encontrará las especificaciones generales, también los datos generales del estudiante en donde deberá orientar su llenado, las indicaciones para la realización de la prueba, la sección y asignación de puntajes, el número de ítem, así como su enunciado y las opciones de respuesta. Marlene, ¿qué puede comentarnos acerca de lo que acabamos de observar anteriormente sobre estas pruebas? Bueno, me gustaría comentar algo muy importante sobre el diseño de los ítems. Porque fíjate, Paola, que cuando se diseña un ítem, este ítem no siempre va a tener la capacidad o va a ser lo suficiente para evaluar una habilidad. Puede que el ítem evalúe una habilidad específica que hace parte de ese indicador de logro. Ok, Marlene, entonces comprendo que los indicadores de logros hay muchos que van a ser bastante extensos o complejos y que van a tener que desarrollarse en diversas actividades. Por supuesto, pero para que comprendamos un poco mejor esto y lo comprendan nuestros docentes, ¿qué te parece si observamos el siguiente video? Veámoslo. Un solo ítem será suficiente para evaluar todo lo que plantea un indicador de logro. Por tanto, a veces se deberán diseñar procesos específicos para lograr evaluar toda la complejidad que plantea un indicador de logro. Veamos el siguiente ejemplo. En el primer recuadro observamos las competencias transversales de la asignatura. Luego, las competencias de ciclo. Seguidamente, las competencias de grado y las competencias de la unidad.
En el quinto recuadro observamos el indicador de logro asociado a esta competencia y finalmente los procedimientos específicos con los que se ha evaluado este indicador de logro. Los procedimientos específicos que utilizamos para evaluar un indicador de logro en una prueba corresponden a los 3 niveles de comprensión lectora: nivel literal, inferencial y crítico, y también están ligados a la jerarquización de habilidades cognitivas que nos presenta Benjamin Bloom. Para comprender mejor esto, veamos el siguiente esquema. En el siguiente esquema podemos observar que las habilidades de recordar y comprender corresponden a habilidades básicas. Aplicar y analizar son de nivel intermedio y evaluar, así como crear, serían habilidades de nivel superior. Ok, Marlene, dentro de estas pruebas yo comprendo que una de las más complejas es la prueba de lectura, puesto que aparte de que es bastante denso el contenido en muchas ocasiones, también se da la situación de que el estudiantado no comprende que a veces no es necesario leer un texto completo para responder una pregunta en específico. Por supuesto, y parte del diseño de las pruebas es importante saber identificar la cantidad de texto que va a utilizar el estudiante. La cantidad de texto de una muestra debe responder a la prueba y a los ítems que se van a resolver. De ese modo, el estudiante tendrá la cantidad de información justa para poder resolver. Pero para comprender un poco mejor esto, Paola, ¿qué te parece si invitamos a nuestros docentes para que observen el siguiente video? Cada grupo de ítems se encuentra relacionado entre sí mediante un texto, como se observa en pantalla. A través de este texto nosotros evaluamos la comprensión lectora, la ortografía, la gramática y demás aspectos evaluables de la unidad. Pueden ser continuos como textos argumentativos o expositivos, o también pueden ser discontinuos como un texto propagandístico. Además, el docente puede utilizar todos estos recursos no solamente para el desarrollo de una prueba, sino también para realizar refuerzos o planificar la ayuda que necesite el estudiante para alcanzar los conocimientos. En la descripción de la prueba, de hecho, se ha mencionado qué tipo de conocimientos se pueden reforzar mediante la lectura de las pruebas de unidad. Marlene, yo creo que nos encontramos en un momento bastante oportuno para estudiar los diversos tipos de ítems que componen las pruebas que nos ha propuesto el equipo de ESLengua. Por supuesto, Paola, esto es importante ya que en las pruebas de unidad nos vamos a enfrentar a multi-ítems, ítems de pareamiento, ítems de respuesta abierta o ítems de respuesta única. Y para eso, ¿qué te parece si invitamos a nuestros docentes a que observen el siguiente video? Observémoslo. Ejemplo de ítems que encontrará en las pruebas de unidad ESLengua. Ítem de selección única, es decir, un ítem de opción múltiple, un ítem cerrado. Ítem de pareo, en donde se relacionan los enunciados de una columna con las respuestas de otra. Esta opción también puede ser trabajada en multi-ítem. Ítem de identificación. Se reconocen elementos o partes que componen un todo. Ítem de interrogación. Se da respuesta a una pregunta directa. Este es un ítem de respuesta abierta. Ítem de respuesta breve. Se escriben las respuestas que se solicitan. Este también es un ítem de respuesta abierta. Ahora que ya hemos conocido las pruebas, es importante que conozcamos otro apartado de las mismas. Paola, se trata del descriptor de la prueba. Y este es fundamental porque sirve para que nuestros docentes conozcan cómo está estructurada la prueba y cómo debe calificarla. Es así que el docente tendrá una tabla en la que se le especifica el tipo de ítem que se está evaluando, el indicador de logro asociado a ese ítem,
el nivel de dificultad y el puntaje acorde a ese nivel cognitivo que el estudiante debe desarrollar en ese ítem. Ok, me parece muy interesante, Marlene, así que ¿qué le parece si para comprender de mejor forma lo que nos menciona, vemos el siguiente video? En las guías metodológicas también encontrará la descripción de la prueba. Veamos qué elementos componen esta descripción. En la descripción de la prueba, primero encontrará las generalidades, por ejemplo, la unidad que se está evaluando. Después, encontrará los indicadores de logro que se han evaluado en esta prueba. Seguidamente, las indicaciones generales, como la sugerencia de tiempo para el desarrollo de la prueba. Luego, la estructura de la prueba, así como la asignación de puntajes. En este cuadro podrá verificar el número de ítem, tipo de ítem, la relación con el indicador de logro, el proceso específico que se está evaluando y el porcentaje que tiene cada ítem de acuerdo al nivel de dificultad de la habilidad cognitiva que se evalúa. Ok, Marlene, yo soy docente de tercer ciclo y bachillerato y entiendo que es totalmente necesario que nosotros como equipo docente de lenguaje y literatura conozcamos las respuestas a estas pruebas que se harán al final de unidad, ¿o me equivoco? Por supuesto, como docentes es necesario que conozcamos todas las respuestas de la prueba, pero a veces puede pasar que algún docente tenga una duda y esto es válido. Okay. Por tanto, como equipo ESLengua, hemos elaborado otro apartado importante dentro de las pruebas y es el solucionario, donde vamos a encontrar justificaciones de por qué X respuesta es la correcta. Ok, entonces, entendido esto, veamos un ejemplo para que nuestros compañeros docentes comprendan de mejor forma. Muy bien, seguramente en este momento nos estaremos preguntando ¿y cómo haremos para calificar esta prueba? Pues bien, en el siguiente apartado de su guía metodológica encontrará el solucionario. Veamos qué elementos componen este apartado. Solucionario de la prueba. En el caso de las respuestas abiertas, se proporciona un ejemplo de respuesta. Recuerde que las respuestas proporcionadas en los ítems son construcciones ideales. La resolución de cada estudiante dependerá del conocimiento, de la comprensión del tema estudiado y la mediación didáctica que haya realizado el docente en el desarrollo de las actividades del libro de texto. Para los ítems de respuesta abierta, pero que poseen una respuesta única, se ha colocado la respuesta de cada ítem. En el caso de los ítems de opción múltiple, se ha proporcionado una descripción del proceso cognitivo que realiza el estudiantado al momento de responder el ítem. Además, la respuesta correcta. Marlene, me parece muy interesante todo lo que hemos abordado este día, puesto que realmente con el trabajo del MINED y del equipo de ESLengua podemos ver que algunos paradigmas con respecto a la educación y a la evaluación de los aprendizajes han sido descolocados. Por supuesto, Paola, debemos recordar que la evaluación es un proceso reflexivo, ya que es un proceso constante. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que la evaluación adquiere un carácter importante desde el momento en que tenemos claro cuáles son los propósitos de evaluar, por qué evaluar, qué vamos a evaluar y cómo vamos a evaluar y cómo los resultados de estas evaluaciones son un beneficio para nuestros estudiantes y cómo la evaluación se convierte finalmente en un proceso que nos ayuda a verificar la calidad de los aprendizajes adquiridos por nuestros estudiantes. Por tanto, nos encontramos ante un proceso sumamente reflexivo.
Qué bueno que lo menciona Marlene, puesto que considero muy importante el apartado de la calidad, ya que este es retomado en el documento de evaluación de los aprendizajes, en donde se nos menciona que las pruebas van enfocadas en el alumnado. Por ejemplo, desde el inicio de nuestras actividades, desde la prueba diagnóstica, la prueba formativa hasta la prueba sumativa. Y que esto también lo podemos ver representado en cada estrategia que, como docentes, tomamos cuando vemos las necesidades y particularidades del alumnado. Por supuesto, Paola, el documento que mencionas también nos indica que este refuerzo académico lo desarrolla el docente de forma continua para poder desarrollar en los estudiantes esos aprendizajes esperados. Pero también debemos tener en cuenta que no es solamente trabajo del docente. El documento de evaluación también nos dice que es trabajo del director del centro educativo y del equipo docente lograr este refuerzo. Entonces, Marlene, básicamente nosotros nos damos cuenta que nuestras labores, tanto de equipo docente como de equipo administrativo, están enfocadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiantado. Por supuesto, sin dejar de lado la idea principal, que es que la evaluación no solamente se va a enfocar en la evaluación de contenidos o en el desarrollo de contenidos, sino que se trata fundamentalmente del desarrollo de habilidades ciudadanas, de habilidades para la vida en nuestros estudiantes. Así es, Marlene. Bueno, todo lo que hemos aprendido este día ha sido de suma importancia. En esta ocasión hemos aprendido muchísimo acerca de las actualizaciones que el MINED ha desarrollado junto con el equipo de ESLengua para las evaluaciones de los aprendizajes. Así que estoy segura que nuestro trabajo va a mejorar en un 100% cuando nos enfrentemos a diversas situaciones con los estudiantes. Por supuesto, Paola, eso es lo que intentamos hacer con los recursos ESLengua, también tener presente esas macro habilidades que vamos a desarrollar en nuestros estudiantes y que están basadas en uno de los teóricos principales con los que hemos trabajado, que es Daniel Cassani, quien nos propone las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. Muy interesante el aporte de Daniel Cassani y qué bueno que se está tomando como un fundamento para el trabajo de ESLengua. Bueno, Marlene, agradecerle por todo su trabajo hecho en esta jornada y agradecerles a ustedes, docentes, por haber escuchado y prestado atención a cada uno de estos apartados, que esperamos les sean de mucha utilidad en su área de trabajo. Cuídense y nos vemos en la próxima. ¿Algo más para agregar, Marlene? Bueno, nada más agradecer a los docentes que están participando en esta formación y que esperamos que los materiales y todos los recursos de ESLengua sean de suma utilidad para su labor en el aula. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.